Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hoy hablaremos de la tercera potencia de la sucesión de los gobiernos humanos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Babilonia como la tercera potencia y la primera potencia en la imagen en la estatua del sueño de Nabucodonosor. Imagina un grupo de personas que no tienen direccionamiento alguno, pero que están allí reunidas y subsisten, pero no hay nadie que los direccione. No tienen meta ni propósitos, solo subsisten. De una manera lo hacen. Sin embargo, en algún momento, un hombre de ese grupo se hace sentir, tomando la iniciativa y desarrolla un liderazgo y empieza a crear un propósito, diciendo: debemos dar sentido a nuestra existencia. Y es así como comienza ese liderazgo. Y los invita a construir una ciudad y una torre. Unidos comienzan. Pero la palabra de Dios dice de que en un momento de la historia, los hombres que se habían reunido y estaban allí subsistiendo, y veamos en el libro del Génesis capítulo 11 versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dos cosas importantes: planearon edificar una ciudad y una torre bajo el direccionamiento de un hombre. Veamos Génesis capítulo 11 versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, siendo así el comienzo de la civilización humana, del cómo empezaron a formarse en los pueblos, y de que hubo un hombre del cual la Biblia lo identifica como Nimrod, donde aparece como el principal de las potencias humanas, del cómo se formaron en su inicio. Y esto se debe a que Nimrod, según la Biblia, fue el primer hombre que obtuvo dominación sobre las demás personas, siendo como un rey para los demás. Nimrod aparece como base en la civilización, en el desarrollo de las potencias que estamos analizando. Ya vimos en el imperio asirio, donde Nimrod construyó la ciudad de Nínive, y Nimrod aparece en estas cosas, así como vimos los egipcios y los asirios. Hoy veremos la tercera potencia y a su vez la primera potencia que aparece en la estatua en el sueño de Nabucodonosor, la cual corresponde a la cabeza de oro en la imagen. Y esta potencia es Babilonia. Veremos del cómo inició esta potencia llamada Babilonia. Según la palabra de Dios en Génesis capítulo 10 y capítulo 11, Babilonia inició a través de Nimrod, el fundador de Babilonia, como una ciudad, y no como imperio ni potencia, sino como una ciudad. Este Nimrod puso las bases para que posteriormente se convirtiera en una potencia, de hecho de las más grandes en la sucesión de las potencias humanas. En la palabra de Dios es importante entender de que Babilonia empezó siendo una ciudad, la cual obtuvo el nombre de Babel. Según Génesis capítulo 10, Babel es la versión primigenia de Babilonia. Babel posteriormente se convirtió en Babilonia. Génesis capítulo 10 versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Eré, Acá y Calné, en la tierra de Sinar. A este Nimrod fue el primer hombre, y le surge la idea de querer hacerse un nombre para no pasar por inadvertidos, diciendo: vamos a construir una ciudad y una torre, la cual llamaron Babel. Y aquí surge la siguiente pregunta: ¿de dónde surgió Babilonia?
Y según Génesis capítulo 10, versículos 8 y 10, Babilonia sería de descendencia camita, porque Nimrod es descendiente de Can, por el lado de Noé. Pero no es así. Los historiadores no dicen eso. Al principio, los historiadores no aceptaban los relatos bíblicos sobre Babel. Cuando se leía en el capítulo 10 y capítulo 11 sobre los acontecimientos de Babel, los historiadores decían en que no habían señales o pruebas de que Babel fuera real y en que el acontecimiento bíblico fuera en realidad histórico. Los historiadores no reconocían el relato bíblico como cierto. Sin embargo, con el tiempo, la historiosidad de los relatos bíblicos se vieron reales y verídicos, porque empezaron unas excavaciones. Con el pasar del tiempo, encontraron esculturas en arcilla que desenterraron, encontrando restos que en realidad corroboran en que los relatos bíblicos con relación a Babel eran verdaderos, donde Nimrod era un personaje bíblico. Los historiadores llegaron a creer de que si Babel en realidad existió, según la Biblia, Babel llegó a ser posteriormente Babilonia. Bíblicamente, Babel significa confusión. Según Génesis capítulo 11, versículo 9, dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Sin embargo, para los babilonios, Babel no significa confusión. Según Babel, para los babilonios viene de dos raíces, Ba y El. Para los babilonios el primer raíz Ba quiere decir puerta y El quiere decir Dios. Al unir Ba y El quiere decir puerta de Dios, y cuando se refiere al término Babilonia significa puerta de los dioses. Podríamos llegar a la conclusión en que Babilonia tiene en origen camita, porque Nimrod es descendiente de Can, hijo de Cus, y ya lo vimos en Génesis capítulo 10, versículo 8, donde dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Pero el versículo 6 dice: y los hijos de Can, Cus, Misraim, Fu y Canaán. Veamos, sucede que no es así. Aunque Nimrod fue el fundador de la ciudad que se llamó Babilonia, no encontramos en la Biblia que los de Babilonia eran descendientes semitas. No, pero los historiadores y los analistas bíblicos dicen de que sí. Bien, la ciudad por la fundación tiene origen camita, porque Nimrod la fundó. Sin embargo, su descendencia genética no es de origen camita, sino de origen semita, según los historiadores. Nimrod, quien en su liderazgo obtuvo dominio como rey sobre otros, siendo el primer hombre quien se rebeló contra Dios, comandando un pueblo, desafiando la soberanía de Dios. Al ver esto, Dios decide confundir sus lenguas, y es allí donde surge la base bíblica en Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que cuando le pregunten o te pregunten el origen de las distintas lenguas en el mundo, y si quieres corroborarlo bíblicamente, solo tienes que ir a Génesis capítulo 11, versículo 7. ¿Quién dio origen a todas las lenguas en el mundo? Jehová, Dios el Todopoderoso. Ahora leamos el versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Porque lo que quería Nimrod era construir una torre que llegara hasta la presencia de Dios, hasta el cielo, y esto significa un desafío.
Obviamente debemos entender de que los hombres, si tuvieran la capacidad, era un imposible. Pero sí era un reto porque Nimrod estaba en oposición a Dios. Nimrod estaba desafiando la soberanía de Dios. Y Dios ya no estaba dispuesto en que se volviera nuevamente a desafiar su soberanía. Así, mis amados en el Señor, esta es la primera parte de la tercera potencia y a su vez la primera potencia, la que se ve en la imagen del sueño de Nabucodonosor, la cual es Babilonia, la cual está simbolizada por la cabeza de oro. En el próximo video seguiremos hablando acerca de Babilonia. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.